Walter Albán, ex defensor del pueblo, una persona que además está bastante vinculada con los temas de seguridad en nuestro país, conversa con nosotros también para escuchar su diagnóstico de los hechos y su perspectiva. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Patricia, gracias por la invitación. Bueno, muy impactado por todo lo que ha ocurrido. Yo creo que no esperábamos, a pesar de que se sabía que todavía la situación no podría calificarse como tranquila o que ya habría pasado lo peor, porque se habían anunciado movilizaciones y sobre todo en el sur andino ya en los últimos días, lo de Puno. Pero sí, y yo creo que esto lamentablemente ya se le ha ido de las manos al gobierno. Bueno, hace tiempo, ¿no? 10 muertos en Ayacucho ya era una bestialidad, ¿no? Definitivamente, y creo que el no haber evaluado correctamente la situación, lo que pasó y lo que debería hacerse para impedir que esto se repitiera, nos ha llevado a que de pronto en un día prácticamente estemos hablando de 17 muertes en Juliaca y en Puno en general. Creo que esto ya habla de una dimensión de la crisis de la que aparentemente ni el gobierno ni el Congreso de la República han querido tomar nota desde un primer momento. Y este desencuentro está llevándonos a una situación que podría todavía escalar, porque no cabe duda que lo que se ha producido va a generar todavía mayor reacción de un significativo grupo o sector de peruanos y peruanas ya en diferentes lugares, no solamente en Puno. Me Además, parece Walter, que estamos en un momento a la realmente complicada. A la protesta que mueven violentistas y se le suman algunos ciudadanos con demandas válidas, cuando hay esta cantidad de muertos que es inaceptable, y ahora sí se suma el señor que está en su casa, el que no le interesaba la protesta, el que estaba en otra, porque la indignación es absolutamente justificada. Ahora, yo no entiendo, Walter, en términos, tú has trabajado en ministerios que tienen que ver, en el Ministerio del Interior específicamente, con justamente el manejo de la violencia y de la criminalidad en el país. Explícame, ¿cómo es que el 4 tenemos un anuncio de paro que va a ser violento, que van a tomar Lima, centro de monitoreo, todas las autoridades movilizadas, militares por todas partes? No pasó nada, no pasó nada. Y 6 días después estalla. O no tenemos servicio de inteligencia, o está operando pésimo, o ya no sé. A ver, explícame tú. Porque la verdad que tampoco parece muy difícil darse cuenta, la población no cae, pues, como paracaidista en Juliaca. Hemos visto el desplazamiento de gente claramente movilizada por intereses, ya sea criminales o políticos inaceptables, ¿no? definitivamente, Patricia, desde los primeros hechos, Andahuaylas, después Ayacucho, lo que varios hemos sostenido es que era evidente que había improvisación, falta de planificación, no habían operativos claros y falta de inteligencia para saber cómo actuar y de qué manera poder evitar que se produzcan estos desmanes, pero sin afectar vidas, sin afectar la integridad de la gente, salvo pues que se tratara de situaciones extremas Así es. en las que efectivamente los reglamentos tanto de policía como de Fuerza Armada permiten el uso de armas de fuego, pero en situaciones, como digo, excepcionales y que tienen que ser claramente identificadas. No ocurrió así. Varias de las muertes que se han producido, por lo menos hasta donde se ha podido conocer, no eran gente que estuviera directamente involucrada en hechos de esta violencia extrema. Incluso hay testimonios de gente que ni siquiera había participado en manifestaciones. Lo que hemos podido apreciar por los medios el día de ayer y antes de ayer han sido allí en Juliaca una serie de abusos policiales que daban cuenta de que no había tampoco ninguna planificación, que no había ni siquiera claridad sobre los operativos que se estaban montando para mantener el orden. ¿Cómo puede ser que aparezcan policías agrediendo a una madre de familia y a su menor hijo, tirando piedras a viviendas de pobladores en la zona, haciendo o más bien amedrentando a periodistas que estaban cumpliendo con su labor? Creo que todo eso da cuenta de una conducta abusiva, de una conducta que ciertamente
tiende más bien a provocar reacciones para que quienes no estaban participando se animen a participar en la protesta. No puede ser que la policía se coloque en el nivel de la delincuencia. La policía tiene que actuar con parámetros, con organización, con planificación, y donde claramente puede identificarse que no se trata de abuso, sino de una actitud que trata de defender digamos, las condiciones en las cuales, en este caso, tendría que operar el aeropuerto de Juliaca o tendría que evitarse que se pueda producir daño contra la propiedad pública o privada. Pero todo esto tiene que ser planteado de una manera en la cual no quepa duda de que no se trata de abuso, sino de una reacción que se explica por la dimensión de la violencia que se podría haber generado. Nada de esto creo que ha sido evidente, todo lo contrario. Y más bien, claro, lo que estamos teniendo delante es otra vez la improvisación, otra vez la falta de planes operativos, otra vez un descontrol. No parece haber una conducción en esto. Yo sinceramente creo que la situación ha llegado a un punto tan grave que ya se hace difícil pensar que este gobierno va a poder modificar o rectificar errores. Por el contrario, el anuncio que ha hecho el presidente del Consejo de Ministros ayer con otros ministros da la impresión que no terminan de entender la dimensión del problema y me temo que esto se les va a seguir yendo de las manos. Y no solo eso, Walter, sino que además esto no es producto de un enfrentamiento como ocurrió en Bagua, por ejemplo, que fue un laberinto y que eso finalmente se salió totalmente de las circunstancias por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Sino ayer el Premier parece haber dejado en claro que esta es la política del gobierno. No es que estás disparando porque te asustas, no es que se estás disparando por razones de laberinto, estás disparando porque te han dicho, dale, ¿no? Ponme orden a cualquier precio. Y eso que se está haciendo el día de hoy, que puede ser muy celebrado desde Lima, va a tener consecuencias serias, ¿no? Definitivamente, y creo por eso de que ya en esta situación, por ejemplo, no me explico que hoy día el gabinete va a estar concentrado más bien en pedir el voto de investidura, el Congreso se reúne y seguramente desde Lima va a haber un sector muy fuerte que señala pues de que lamentablemente estas son las consecuencias de la gente que está dejándose engañar por delincuentes, por narcotraficantes, en fin, una serie de organizaciones que están tratando de ir contra la democracia, el sistema, el Estado de Derecho, etcétera. No, este discurso creo que evidencia de que no hay un buen diagnóstico. Y dentro de lo que ocurre en el Congreso, ¿a qué hemos asistido desde que se produjeron los hechos tan violentos? Hubo la tregua de los días de Navidad y Año Nuevo, pero parece que estuvieran apostando a que después eso todo ya iba a pasar y ellos podrían pensar tranquilamente en que podrían permanecer en el Congreso muchísimo más tiempo, en lugar de aprovechar esas semanas en tratar de planificar, de ordenar las cosas, de evitar que se pudieran repetir hechos como los de Ayacucho o de Andahuaylas. No, han estado discutiendo en torno a ver cómo se deshacen de las autoridades electorales, cómo pueden más bien tomar iniciativas para capturar instituciones como la Defensoría del Pueblo, para ver cómo pueden ser reelegidos a toda costa y por último decir que las elecciones tendrán que producirse después de que se hayan hecho todas las reformas necesarias, con lo cual están lanzando un mensaje de que probablemente entonces ni siquiera el plazo para el año 2024 va a ser respetado. Creo que estamos realmente en una situación en la que esta postura, esta manera de conducir las cosas no se sostiene más y por tanto hay que pensar en una salida política mucho más contundente, ¿no? Vamos a ver si hay la voluntad para empezar. Muchísimas gracias, Walter, por la reflexión. Vamos a ver qué cosa ocurre en nuestro país en estos momentos. Gracias, Patricia. Buenos días.